Venga, vamos a completar hoy la tabla de frecuencia de nuestros tres ejemplos. Ya recordamos que el ejemplo 1 no tiene tabla de frecuencia porque eran muy pocos datos. Las tablas sirven cuando hay muchos datos. Venga, esto ya lo vimos, que X sub Y son las respuestas que nos dan esos individuos de la población, los posibles valores de la variable, y F sub Y nos contaba cuántas veces aparecía cada valor de la variable. Si sumaba todas nuestras F sub Y, me daba el total de la población. Y ya hicimos el recuento, ¿verdad? Que 1, aquí ya estaba hecho, eran 10 personas, 3 eran 25, con 5 visitas al médico eran 43, respondieron había 5 veces, 31 veces habían ido 7, el 10 12, el 12 4. Y si sumo todo esto, ¿verdad? Me daba cuántas personas le he preguntado, cuáles son todos los elementos de la población. Y esto sería nuestra n, ¿de acuerdo? Bien, vamos al ejemplo 3, que era el más laborioso, ¿verdad? Había que contar cuántos de aquí, cuántos había entre 6,5 y 14,5. Y si habéis contado bien, tiene que haber 8. Entre 14,5 y 22,5 tiene que haber 14. Entre 22,5 y 30,5 tiene que haber 13. Entre 30,5 y 38,5 tenéis que haber contado 10. Y entre 38,5 y 46,5 tendréis que haber contado 5. Total, ¿cuántos son? Pues total son 50. Tiene que haber 50, los 50 que le he preguntado. Y en el ejemplo 4, ¿cuántos hay que tiene grupo sanguíneo A? Pues ya estaban contados. En el enunciado me lo daban que eran 6. En el grupo sanguíneo B eran 8. 1, 9. Y la suma tiene que ser el total, que eran 20 alumnos. Y esta es la frecuencia absoluta. Vamos a completar el vídeo un poquito más largo. Completamos la tabla entera. Vamos a la frecuencia relativa, que es algo que no se suele utilizar mucho, pero es el tanto por uno. Es como si fuera el tanto por cien, aquí en el porcentaje, que es lo que estamos más habituados. El 100% es el total, el tanto por uno, 1 sería el total, es como hacer una regla 3. Si 1 es el total, esa parte, ¿qué número será? Siempre será un 0, algo. ¿Cómo se calcula? Con el porcentaje dividiendo la parte entre total, pero sin multiplicar por 100. La frecuencia absoluta entre la n, que n era el total de elementos de la población, y la suma de la frecuencia relativa tiene que ser siempre igual que 1. Es decir, vamos al ejemplo 2. Aquí, este vídeo, para que no sea muy pesado, tenéis que pararlo, hacer vosotros vuestras columnas, luego comprobarlo, ¿vale? Es decir, paramos, si queréis veis el primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién sería la frecuencia relativa del 1? Dividir, ¿veis aquí? Dividimos mi f sub i entre la n es 125, es decir, aquí ponemos 10 entre 125, que da el 0,08. Aquí 25 entre 125. Venga, paráis el vídeo un minutito nada más. Lo hacéis con calculadora, luego ya utilizaremos Excel para hacer todo esto. 25 entre 125, 0,2. 43 entre 125, 0,344. 31 entre 125, 12 entre 125 y 4 entre 125. Que salvo los redondeos, la suma de todo esto siempre os tiene que dar 1. Repito, salvo redondeos. Vamos a la frecuencia relativa en el ejemplo 3. Igual f sub i entre n. 8 entre 50. 14 entre 50. 13 entre 50. 10 entre 50. 5 entre 50. Y si hacéis toda la suma esta, tiene que dar 1. Vamos al ejemplo 4. 6 entre 20. 4 entre 20. 1 entre 20 y 9 entre 20.
y la suma que tiene que dar 1. Esta es la frecuencia relativa, se llama FR, minúscula la F, FR sub I. La sub I como si fuera frecuencia relativa 1, frecuencia relativa 2, y esto sería la frecuencia relativa. Siguiente columna de la tabla de frecuencias. Lo que se llama frecuencia acumulada. Se escribe también con la F, pero mayúscula. Bien, y vemos la definición ahí. Número de veces que aparece cada valor de la variable y los que son menores que él. Vamos a ver cómo el último valor de esta frecuencia siempre va a coincidir con n. Ahora, ¿qué quiere decir eso? En el ejemplo 2 y 3, id pensando por qué no lo hacemos en el 4. Número de veces que aparece cada valor de la variable y los que son menores que él. Es decir, aquí pondría cuántas veces aparece el 1 y los números que son menores que 1. Menores que 1 ninguno. Y el 1 aparece 10, la frecuencia acumulada sería 10. Aquí, ¿cuál es la frecuencia acumulada del 3? ¿Cuántas veces aparece el 3 y los números que son menores que 3? Pues menores que 3 está el 1. Es decir, el 3 aparece 25 veces y el 1 10 veces. Con lo cual la frecuencia que ha ido acumulando hasta el 3 sería de 25 más 10. Sumamos 10 más 25 y nos saldría 35. ¿Cuántas veces ha aparecido el 5 y los números que son menores que 5? El 5 ha aparecido 43, 3, 25, 10, pero lo más fácil es este 35 que era el 3 y el 1, le sumamos el 43, ¿verdad? Y nos sale que la frecuencia acumulada sería de 78. Seguís completando el 2 y el 3, hacéis la frecuencia acumulada del 2 y el 3, paráis el vídeo, hacéis, luego comprobáis. Si no es muy aburrido esto de escucharme a mí todo el rato. Es decir, este 78 corresponde a la suma de 10 más 25 más 43. Casi lo hacemos más rápido. Las veces que ha aparecido el 5, el 3 y el 1. La frecuencia acumulada de 7, las veces que han contestado 1, 3, 5 y 7. Es decir, 78 más 31, que nos da 109. Frecuencia acumulada del 10, ¿cuántas veces han aparecido todos estos números? Pues sería 109 más 12, o la suma de todo esto, ¿verdad? Y la frecuencia acumulada del 12, que es cuántas veces han aparecido todos los números, y todos los números han aparecido, si sumamos 121 más 4, nos da ese 125, ¿verdad? Que sería nuestra n. Siempre el último de aquí coincide con n. Pues vamos a la frecuencia acumulada en el ejemplo 3. ¿Cuántos alumnos estaban en el primer intervalo? Eran 8, ¿verdad? En el primero, en el segundo y en el primero, 8 más 14, 22. En este intervalo y en los anteriores, 13 más los anteriores, 13 más 22, 35. Aquí, 10 veces más los anteriores, anteriores eran 35, 35 más 10. Y este último que siempre coincide con la n, 50, ¿verdad? ¿Y por qué lo hemos hecho en el ejemplo 4? Porque el ejemplo 4 es una variable cualitativa y no podemos decir cuánto tiene el grupo B y los que son menores que B. Como la variable cualitativa no se puede ordenar de menor a mayor, por eso no tiene sentido decir los que ha ido acumulando A con el B. No tiene sentido, no hay orden entre las palabras, entre el grupo A, el grupo B, el grupo AB. Por eso no tiene sentido la acumulada en una variable cualitativa. Siguiente valor de la variable. Este es muy fácil. Porcentaje. ¿Qué tanto por ciento aparece cada valor de la variable? Los que han ido al médico una vez, ¿qué porcentaje son? La forma más fácil de hacerlo, con lo que ya tenemos hecho. Si tenemos la frecuencia relativa, que es el tanto por cada uno, para ver por cada 100, lo único que tenemos que hacer es la frecuencia relativa multiplicarla por 100. Y siempre el total de esa columna tiene que ser el 100%. Es decir, muy fácil, se puede hacer sin multiplicar por 100, la coma da un lugar a la derecha, no hace falta ni calculadora, ¿verdad? Es decir, venga, lo hacéis vosotros, paráis el vídeo, hacéis
todos los porcentajes. A partir de la frecuencia relativa es lo más fácil. Si la frecuencia relativa es 0,08, multiplico por 100 y sería el 8%. El 0,2 multiplico por 100 y sería un 20%. Significa que el 20% de los elementos de la población han ido 3 veces al médico. Aquí sería un 34,4. Aquí sería un 24,8, 9,6 y este por 100 es el 3,2. Y la suma que tiene que dar 100. En la frecuencia acumulada, nos hemos dicho antes, no hace falta suma. No tiene ningún sentido la suma de la frecuencia acumulada. Vamos al ejemplo 3. Este es muy fácil, ¿verdad? Se hace directamente a partir de este por 100. 0,16 pues será el 16%. 0,28 será el 28%. 0,26 un 26% ha estudiado entre 22 horas y media y 30 horas y media. Un 20% estudia entre todas estas horas. Y el 10% que ha estudiado entre 38 horas y 46 horas. Son muchas horas para un examen, ¿no? Y la suma siempre 100%. Vamos al ejemplo 4. Grupo A, ¿qué porcentaje tiene el grupo A? Por 100, 30%. Grupo B, 20%. Grupo AB, 5%. El grupo 0, el 45%. Y la suma, que es el 100%. Y nuestra última columna, que es el porcentaje acumulado, que es igual que hemos hecho con la frecuencia acumulada, pero en vez de acumular frecuencia absoluta, vamos a acumular los porcentajes. El acumulado, como es lo mismo, lo que aparece en cada valor y los menores que él, tampoco tenemos el 4. En el ejemplo 2, es decir, ¿qué porcentaje han aparecido el 1? Un 8%. ¿Qué porcentaje tiene el 3 y los que son menores que él? El 8% más el 20% sería un 28%. ¿Vale? Vamos acumulando el porcentaje. Este sería la acumulación de estos tres porcentajes para el 5. El 5 y los que son menores que 5. Es decir, 28 más 34,4. ¿Qué porcentaje estaría aquí? Pues 24,8 más la acumulación de antes, que era 62,4. Sumamos estos dos y nos da 87,2. Aquí no se ve bien la coma, aquí hay una coma. ¿Qué acumulamos aquí? 87,2 más 9,6. Quiere decir que el 96,8% ha ido 10 veces al médico o menos. Quiere decir, el 62,4% ha ido 5 veces al médico o menos. Y los que han ido 12 veces o menos son todos, que sería siempre, la última columna es el 100%. Y nos falta en el ejemplo 3, ¿verdad? Que aquí vamos acumulando el porcentaje, este sería el 16%, aquí sería 16 más 28, que es el 44, aquí sumamos estos tres, o más fácil, 44 más 26, 70%, aquí 70 más 20 y 90 más 10, que sería un 100%, ¿verdad? Y pensando que todo esto, calculadora un poco, quien tenga, y supongo que casi todos tendréis Excel, y pensando que ya mismo haremos las actividades del libro, vamos a hacerla en Excel. Quien no tenga, pues no pasa nada, va a hacer en su libreta, con su calculadora y listo. Pero vamos a ir creando Excel para hacer frecuencia relativa, todo que haga directamente lo haga el ordenador. ¿De acuerdo?